Dice la palabra de Dios en el Salmo 32, versos 1. Dice: Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar. Buenos días, iglesia. Bienvenidos a casa. Si seguimos leyendo en este salmo, después que el salmista pide perdón, llega el verso 7, y el verso 7 es maravilloso. Y yo te pido que nos pongamos en pie para repetir este verso 7, porque este verso 7 nos trae la libertad y nos suelta. Soltamos todo lo que nos tiene atados. Repite detrás de mí, verso 7. Tú eres mi refugio. Alto. Tú eres mi refugio. Díselo. Tú eres mi refugio. Tú me libras del peligro. Tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Canto y festejo. ¿Lo repetimos? Tú eres mi refugio. Tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Dale un aplauso a ese que está hecho libre.
mañana te invitamos, si tú eres convertido al Señor, que tú participes de este momento, que comas el pan y bebas el vino que representan el cuerpo y la sangre. Son dos elementos visibles en esta ceremonia, ¿verdad? Son dos elementos, el pan y el vino. El pan representa el cuerpo del Señor, el vino representa su sangre derramada en la cruz a favor de nosotros. Entonces, usted va a comer y va a beber, y como siempre le sugerimos, dé gracias. Y recuerde y dé gracias. Dígase: Padre, gracias por Jesucristo. Gracias, Jesús, porque estuviste dispuesto a morir por todos nosotros, a dar tu vida por todos nosotros. Y agradezca. Quiero recordar que el apóstol Pablo dijo que el Señor, ahí está escrito en Corintios, 1 Corintios 11, está escrito que el Señor fue quien le instruyó a él de cómo debía de hacer esto. Y el Señor Jesucristo, instruyendo a Pablo, le dijo que cada uno debería de examinarse y no tomar la Santa Cena sin antes primero examinarse a sí mismo. Porque comer y beber estos elementos livianamente nos puede traer problemas. Pablo dijo que esto puede atraer juicio sobre nosotros. Por eso no debemos comer y beber ligeramente, como quiera, livianamente, sino que debemos siempre de primero examinarnos. ¿Qué cosa es examinarnos? ¿Qué sería examinarnos? Que usted piense en cuál es la condición suya, cómo usted está viviendo, qué usted está haciendo. Y si usted sabe que usted no está agradando al Señor, pídale perdón. Recuerde que la promesa está hecha. Si usted arrepentido pide perdón, Dios lo perdona y la sangre de Cristo lo limpia. Lo único que usted tiene que hacer para que usted quede limpio de culpa es confesar su pecado sinceramente. Si usted no hace eso y usted come y bebe, usted puede comer juicio y puede beber juicio. Así dice el apóstol Pablo. Por eso yo te animo en esta mañana en el nombre del Señor. Entonces, tome el pan en la mano y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, pensando en nuestra condición y nuestro perdón por nuestros pecados. Vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a tener un minuto, aunque sea de confesión. Entonces vamos a orar, hermanos, y lo primerito que vamos a hacer antes de comer y beber es confrontar el pecado en nuestra vida. Si tú te sientes ofendido por alguien, es importante que lo perdones. Eso es un requisito importantísimo. Este es un momento súper adecuado para que usted le diga: Señor, ayúdame a perdonar al que me ha herido, al que me ha ofendido. Ayúdame a perdonarlo, porque yo quiero hacerlo, en obediencia a tu palabra. Pídele al Señor que te ayude para perdonar a quien te hirió o te está hiriendo. Puede ser que traigas un malestar viejo ahí en tu corazón. Dile: Señor, quítamelo, libérame de eso. Yo perdono a fulano. Yo perdono a mengana, quien sea, yo lo perdono. Ayúdame a perdonarla sinceramente o a perdonarlo sinceramente. Y si tú sientes que tú estás ofendiendo al Señor, este es el momento adecuado para decirle: perdóname, Padre, te estoy ofendiendo, he pecado contra ti. Sea humilde y dile: Señor, he pecado contra ti. Perdóname, ayúdame a cambiar. El Señor te va a perdonar y te va a limpiar en esta hora, y tú vas a poder comer y vas a poder beber y vas a ser bendecido al estar cumpliendo con esta orden del Señor. Vamos a orar primeramente. Señor, queremos conectarnos contigo a través de la oración para pedirte perdón por nuestros pecados. Entendemos que no debemos comer y beber estos elementos recordando tu sacrificio expiatorio sin antes confrontar el pecado en nuestra vida. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que perdones a todos aquellos que sinceramente en este momento te están pidiendo perdón. Límpianos, conforme a la promesa de tu palabra, que la sangre de Cristo, derramada allí en la cruz para remisión de pecado, nos limpie. Y que nosotros podamos comer y beber, y que esto sea, oh Señor, una bendición para nuestra vida individual, personal, pero también para nuestra congregación. No queremos, Señor, que entre
juicio a nuestra congregación. Queremos, Señor, que no haya muerte, que no haya enfermedad, que no haya maldición. Queremos que haya bendición para nosotros, como congregación, como familia en Dios que somos. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos están ofendiendo, que no nos entienden, que nos calumnian, que hablan mal de nosotros, que hacen cosas contra nosotros. Ayúdanos a perdonarlo, sinceramente, extenderle nuestro perdón. Yo pongo, Señor, aquellos enemigos nuestros en tus manos y te pido que los bendigas y que les hagas cambiar su actitud hacia nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a soportar las ofensas, a soportar, oh Señor, las calumnias, lo que sea. Ayúdanos a tener la capacidad, oh Señor, de soportar. Tú nos has dado ese amor tan grande que tú tienes. Y tú has dicho allí que lo debemos poner en práctica. Ayúdanos, Señor. Padre, te damos gracias por este pan, que tú dijiste, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Te pedimos que al ponerlo en nuestra boca y comer de él, dándote gracias, tú nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos, hermanos, con agradecimiento, recordando que el Señor estuvo dispuesto a sacrificar su cuerpo por ti y por mí. Y demos gracias. Gracias, Señor. Dice que también invitó a los discípulos no solo a comer el pan, sino también a beber. Y le dijo, esto representa mi sangre del nuevo pacto. Esa sangre derramada para remisión de pecado de muchos que arrepentidos vienen al Señor. Entonces damos gracias a Dios porque la sangre del Cordero de Dios corrió por aquel madero para que nosotros quedásemos libres, fuésemos limpiados de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre, dice la sentencia divina, no hay perdón de pecado. Jesucristo derramó su sangre humana para que tú y yo tengamos vida. No tengamos que morir, tengamos vida eterna. Entonces, agradeciendo a Dios por eso y recordando eso, bebamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, porque somos tu pueblo, somos tus hijos. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿A qué venimos a una escuela dominical? ¿A qué venimos a un servicio de escuela dominical? A aprender. ¿Pero aprender qué? ¿Cómo hacer un pan de maíz? ¿A qué venimos aquí? No, venimos a comer del pan espiritual, ¿verdad? De la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana vamos a seguir adelante con este proyecto que tenemos de compartir con ustedes respuestas a preguntas bíblicas aparentemente difíciles. Aparentemente difíciles. Yo siempre le pongo la palabra aparente porque en realidad son difíciles, son preguntas difíciles, pero sí hay respuestas para ellas. Sí hay respuestas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que tenemos? Dios ha puesto esto en nuestro corazón. Es que los creyentes aprendan, estudien, conozcan, profundicen el conocimiento de la palabra. La gente que lee la Biblia, que no es cristiana, no solamente los cristianos leemos la Biblia, hay gente que lee la Biblia, déjenme decirle, hay gente que lee la Biblia para atacarla. Hay gente que estudia la Biblia para atacarla. Los enemigos de la Biblia estudian la Biblia para atacarla. Nosotros no la estudiamos con lo que la palabra nos bendice y nos edifica, pero ellos la estudian para atacarla. Y a veces vienen allá con sus ataques, tienen la mala intención de sembrar en nosotros la duda acerca de la Biblia. Como que la Biblia contiene errores, como que la Biblia se contradice, como que la Biblia
no refleja la realidad, la verdad histórica. Y entonces nos hacen a veces preguntas que verdaderamente, como no estamos preparados, se nos hace difícil responder. Hoy traigo una respuesta a una pregunta que muchos de ustedes la han escuchado hacer. Yo no sé si todos tendremos la respuesta. Como dije el domingo pasado, los que tienen la respuesta, amén. Los que ya tienen una respuesta, amén, me alegro. Eso que ustedes han profundizado, han estudiado. Pero estamos pensando en los que no la tienen. Y nuestra tarea aquí como maestros bíblicos, que es lo que somos acá, es estudiar la Biblia. Y que los creyentes estudien la Biblia. Y que los creyentes aprendan Biblia. Que profundicen en la Biblia. Entonces hay una pregunta en muchos lugares, por mucha gente se ha hecho esta pregunta. Pero la pregunta de hoy está en el capítulo 6 de Génesis. Vamos a seguir en orden. Pues, si hay alguna pregunta difícil antes del capítulo 6 que no la hemos hecho, le pido que nos diga, pastor, me gustaría saber esto. Y entonces nosotros prepararemos una respuesta para esa pregunta. Pero ya estamos realmente en el capítulo 6. Estas son las preguntas más difíciles de Génesis. En el capítulo 6, verso 1 al 4, allí se habla de los hijos de Dios. Se usa la expresión, la frase, los hijos de Dios. Fíjense, contrastando con esta otra frase, los hijos de Dios vieron que los hijos de los hombres tuvieron mujeres muy bellas, porque dice que fueron mujeres muy lindas. Bueno, me imagino que estarían preciosas porque eran las descendientes de Adán, y Adán estaba genéticamente perfecto. Entonces, esas mujeres, la Biblia lo dice, bellas. Y dice que los hijos de Dios, cuando vieron que los hijos de los hombres, miren el contraste, hijos de Dios, las hijas de los hombres. ¿Por qué usa ese contraste? Pues evidentemente para hacer alguna diferencia. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, ellos como que se volvieron locos y y parece que lo hicieron, tomaron mujeres de esas mujeres bellas para ellos y se casaron con ellas. Y el pasaje nos relata que sucedió algo extraño. Producto de esa relación, los hijos de Dios con los hijos de los hombres, surgió una raza que es la raza de los gigantes. Ahí se habla entre los versículo 1 al versículo 4, la raza de los gigantes. Una cosa extrañísima, aparecieron estos hombres de mucha altura, producto de esta relación. El capítulo 6 comienza diciendo eso, de que los hijos de Dios miraron que las hijas de los hombres, y entonces después si había gigante en la tierra, lo dice después. O sea, y también dice que después que los hijos de Dios llegaron, hubo gigantes. O sea que evidentemente los gigantes aparecieron como resultado de esa unión, hijos de Dios con las hijas de los hombres. La pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son? ¿Verdad? Entonces yo quiero que ustedes, antes de ponerle, porque ¿qué hice yo? Hice otro videíto, para no hablar mucho, hice otro videíto más o menos corto, y quiero que lo escuchemos. Que el Señor les esté bendiciendo, el Señor les esté guardando, amados hermanos. Muy buenos días. Respuesta a preguntas bíblicas aparentemente difíciles de responder. En este día he preparado una respuesta a una pregunta muy común. ¿Quiénes son los hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4? En este pasaje se menciona ciertos hijos de Dios que cuando le nacieron mujeres muy bellas a los hijos de los hombres, la tomaron para sí como esposas. Hay muchas opiniones al respecto, pero por lo menos hay dos que son las más comunes. Primero, que se trató de ángeles caídos o de demonios. Y número dos, de que se trató de los descendientes de Set, mencionados allí en el Génesis como los primeros que comenzaron a adorar a Dios.
que se mezclaron con las descendientes de Caín, las mujeres que descendieron de Caín. Estas dos opiniones ambas tienen problemas o complicaciones. Vamos a referirnos a ello primeramente. O sea, la primera opinión, por ejemplo, de que se trató de ángeles caídos o de demonios. ¿Cuál es el problema que tiene esta opinión? Hay un problema potencial. Tiene que ver con lo que Jesús mismo dijo en el capítulo 22, versículo 30 del Evangelio de Mateo. Allí él dijo de que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento en el cielo. Cuando le preguntaron acerca de cuál va a ser nuestra situación en la resurrección de los muertos, ahí está cerrado de que en el cielo los ángeles se casen o se den en casamiento. Y la segunda opinión también tiene sus complicaciones o tiene su falla a este punto de vista, de que los hijos de Seth se casaron con las descendientes de Caín. ¿Cuál es el problema con esta opinión? Es que no miramos en la Biblia una prohibición a los descendientes de Seth ni a ningún ser humano común y corriente que se mezclara con mujeres común y corriente. Las hijas de Caín fueron mujeres ordinarias que descendieron de él, mujeres común y corriente. No había diferencia entre esta y las demás mujeres. Otro problema con esta opinión es de que producto de esta mezcla, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, crecieron una raza de gigantes. La Biblia lo menciona allí, los Nefilín, llamados Nefilín. Esta raza de gigantes, ahí le dice que fueron los héroes de la antigüedad, varones, fueron varones de renombre. Otra dificultad con esta opinión es que si los hijos de Dios aquí se refiere a hombres buenos de fe, ¿por qué estos hombres, supuestos hombres buenos de fe, no sobrevivieron al diluvio? ¿Por qué el Señor se los llevó con el diluvio a todos? Sabemos que solamente un hombre sobrevivió a este juicio, que fue Noé. Bueno, después de presentar estas complicaciones para estas dos opiniones, vamos con la respuesta. Con mi respuesta yo no pretendo cerrar la discusión sobre este tema. Se trata de un tema que verdaderamente siempre va a generar discusión, pero sí lo que pretendo es expresar cuál es la respuesta con la que yo personalmente me identifico. Cada uno de ustedes se identificará con una respuesta y pretendo también explicar por qué. ¿Por qué me identifico con esta respuesta? Yo personalmente me identifico con la primera opinión, de que se trató de ángeles caídos. Yo pienso que esta es la opinión más cercana a la realidad. Creo que hay sustento bíblico suficiente para pensar de que lo que pasó allí no fue otra cosa que una maldad exagerada, antinatural, que involucra o que involucró a ángeles caídos, no a los santos ángeles que están en el cielo, sino a ángeles que cayeron de esa posición. Antes de continuar, o lo primero que quiero decir, mi respuesta, es que pensemos en este punto. En el Antiguo Testamento, la frase hijo de Dios, especialmente por ejemplo en el libro de Job capítulo 2, en el libro de Job en el mismo primer capítulo, en el capítulo 38, la frase, la expresión hijo de Dios se refiere a ángeles y no a seres humanos. Hay quienes opinan de que no miramos esta frase en la Biblia haciendo alusión a los ángeles, pero eso no es verdad. Si leemos el libro de Job, ahí vamos a ver que hijo de Dios se usa esa expresión para hacer alusión a los ángeles. Ahora, también es cierto de que esta frase nunca se usa allí en el libro de Génesis para hacer alusión a Caín ni para hacer alusión a Seth. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Bien, lo primero, lo que dijo Jesús en Mateo 22:30. Cuando yo digo que me identifico con esta primera respuesta, tengo que tratar de vencer esta dificultad, este problema potencial que tiene esta opinión de que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento.
¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Es importante entender, aclarar. Desde mi punto de vista, y bueno, es el punto de vista de muchos teólogos, cuando Jesús habla de que los ángeles no se casan ni se dan casamiento en casamiento, Él no está queriendo decir de que ellos no puedan casarse. Una cosa es decir que no lo hacen, que en el cielo ellos no lo hacen. Otra cosa es decir que ellos no pueden casarse. ¿Qué es lo que solamente está indicando el Señor aquí? Que ellos no se casan en el cielo y que en la resurrección nosotros seremos como ellos, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Ahora, evidentemente, Jesús se está refiriendo aquí a los santos ángeles que están en el cielo. No está hablando o no se está refiriendo a los ángeles caídos. Entonces, es probable que esta respuesta de Jesús, lo más seguro, se esté refiriendo a que no va a haber en el cielo por parte de los ángeles relaciones sexuales. Pero esto no significa que lo mismo sea cierto para Satanás y los demonios. Lo que vemos con respecto a los demonios y a Satanás en las Sagradas Escrituras parece ser otra cosa. Es otra cosa. Es sustentable bíblicamente que los ángeles pueden tomar formas humanas. Recordamos aquel pasaje allí, Marcos capítulo 16, verso 5, cuando las mujeres llegan y encuentran a aquel joven parado ahí al lado del sepulcro. Aquel ángel con aspecto de un joven. Pero no es el único pasaje. Encontramos por toda la Biblia montones de pasajes donde vemos a los ángeles tomar formas humanas, perfectamente humanas. También lo miramos allí en el propio libro de Génesis, más adelante, capítulo 19, versículo 1 al 5, estos ángeles que visitaron allí a Sodoma y a Gomorra, y que dice la palabra que los hombres de Sodoma y Gomorra le querían violar. Estos hombres estaban mirando a dos varones. Eran dos ángeles, pero que habían tomado la forma de varones físicamente. Tenemos que admitir por la Biblia que los ángeles son capaces de tomar formas humanas, hasta el punto de copiar sus características sexuales. Se puede distinguir, se trata de un varón físicamente. Allí en este mismo pasaje, capítulo 19, leemos cómo estos ángeles con aspecto humano, varones, comieron, bebieron allí con Abraham cuando éste les dio de comer. Quiero recordar que también la Biblia menciona que en los últimos tiempos muchos hospedaríamos ángeles sin saberlo, lo cual quiere decir de que el aspecto de esos ángeles sería humano, o sea, adoptarían una forma completamente humana. Pedro, en la segunda carta, capítulo 2, verso 4, allí específicamente el apóstol Pedro menciona a unos ángeles que dice la palabra que están encarcelados en prisiones de oscuridad esperando el juicio final. Y en el contexto en que Pedro lo coloca es en el contexto del mundo antiguo, en la época de Noé, O sea que cuando leemos a Pedro, igual cuando leemos a Judas, en el capítulo 6, Judas habla de ángeles que no guardaron su dignidad, y dice Judas que abandonaron su propia morada, o sea que abandonaron su naturaleza corporal. Y dice Judas que estos están en prisiones de oscuridad a la espera del juicio. Entonces, Judas y Pedro, ambos comparten esta enseñanza de que hay espíritus angelicales, hay ángeles que están presos en prisiones oscuras esperando el juicio, porque cometieron un pecado antinatura. ¿Qué quiero decir eso? En contra de su naturaleza. Judas
ubica específicamente a estos espíritus, a estos ángeles encarcelados en el contexto del pecado sexual, porque de Sodoma y de Gomorra, porque él habla como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Vemos que ambos, lo mismo Pedro que Judas, ubica a estos ángeles que dicen que están encarcelados en prisiones. No son santos ángeles, son ángeles caídos que están encarcelados porque ellos cometieron un pecado, dice Judas específicamente, en contra de su naturaleza. Abandonaron su naturaleza corporal, ¿verdad? Y de alguna manera ellos transgredieron su naturaleza y cometieron un pecado que le costó que hoy están siendo atormentados en un lugar, prisiones oscuras, dice Judas, esperando el juicio. De allí no van a poder salir. Estos ángeles están presos. ¿Qué cantidad? No sabemos. Esos ángeles caídos están allí en prisiones, carcelados. Ahora, yo creo, como Pedro y Judas, aparecen haberlo sostenido. Y yo creo que como esta interpretación es la interpretación, siempre fue la interpretación más favorecida por el judaísmo antiguo, y también porque esta fue la interpretación más favorecida por la iglesia primitiva. Eso se sabe. Yo creo entonces que esta es la opinión más indicada. Se trató de ángeles caídos que abandonaron su propia morada, abandonaron su naturaleza y pecaron de una forma antinatural, mezclándose con seres humanos, en este caso con mujeres, procreando con ella, y la descendencia de esta mezcla, pues el resultado fue esta raza de gigantes que se menciona allí en el capítulo 6 de Génesis, que fueron extremadamente, según la opinión y según la tradición, muy violentos. Fue una raza muy pecaminosa. Esto trajo como consecuencia, ¿verdad?, el crecimiento de esta raza, que no es algo normal, no es algo natural. Entonces, Génesis capítulo 6, no podemos entender todo, pero de alguna manera, ya sea que abandonando su propia morada y tomando forma humana, ellos se mezclaran con las mujeres, algo prohibido por el Señor, algo totalmente antinatural. Por eso todos los resultados que arrastró esto, ya sea como opinan también algunos de que puede haber sucedido de esta manera, que estos ángeles caídos, estos demonios poseyeran seres humanos, tomaran el control de seres humanos, y de esta manera, a través de esta posesión, ellos consiguieran lo que ellos se propusieron. Ellos cometieron este pecado antinatural. Ahora, ¿por qué estos demonios no siguieron actuando así? Lo hicieron en aquel tiempo, pero ya no pudieron hacerlo más, pues porque Dios los encerró. Ahí está declarado, están encerrados en prisiones de oscuridad y no lo pueden hacer, no lo pueden volver a hacer. A los que cometieron este pecado abominable por Dios, Dios los encerró para que allí estuvieran a la espera del juicio, y para que los otros supieran que si hacían lo mismo, ese era el destino que les esperaría: ser atormentados en este lugar de prisiones de oscuridad antes de tiempo. ¿Por qué decimos eso? Allí en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 30, cuando el Señor Jesucristo tiene el encuentro con esta persona endemoniada, allí los demonios lo primero que hacen es expresar su temor de que Jesucristo hubiera llegado para atormentarlos antes de tiempo. O sea que los demonios evidentemente saben que no pueden traspasar ciertos límites, porque entonces tendrán que enfrentar esas prisiones de oscuridad de las cuales hablan el apóstol Pedro y el apóstol Judas. Esto es sustentable bíblicamente. No estamos hablando de algo que es una opinión humana. Lo podemos ver, lo encontramos en la Biblia, el sustento para esta opinión de que ángeles caídos en algún momento pecaron contra su naturaleza, y que cuando se hace alusión a estos ángeles se le coloca en un contexto de pecado sexual. Entonces puede ser de que esta sea la respuesta
más acertada y más natural. Que el Señor me les siga bendiciendo, que pasen un lindo día y sigamos aprendiendo de la palabra del Señor y meditando en ella y conociéndola y profundizando en ella. La palabra del Señor es maravillosa. Dios les bendiga. Hasta la próxima.